43 minutos pasaron de las 4 de la tarde, estamos haciendo Pajaritos en el Aire, en la tarde de la 91.3. Nos pueden escuchar a través de la web en www.x5radio.com.ar. Hoy en este marco es una fecha especial porque luego de 2 décadas del asesinato de Cabezas, algo que se ha convertido en una lucha no solo del sector de la prensa, de la fotografía, sino de todo el pueblo argentino en general, se va a presentar en el Sindicato de Prensa Bonaerense a las 20:30 horas el libro que ha escrito Gabriel Michi, Cabezas, un periodista, un crimen, un país, y para eso estamos enganchados con el mismo, que tiene la amabilidad de atendernos del otro lado, y lo saludamos desde ya. ¿Cómo estás, Gabriel? Ignacio Gallardo y Verónica Schneider te saludan. Buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio y Verónica, ¿cómo están? Bueno, seguramente muchas sensaciones, porque he escuchado y he visto en diferentes notas que esto ha sido toda una catarsis para vos mismo, y me parece algo interesante que se le aporta a la historia negra de la Argentina, quizás. Sí, sin duda, sí. La verdad que escribir el libro fue un proceso interno que me llevó 20 años justamente, ¿no? Desde el momento que mataron a José Luis, que tenía primero que nada el tema de la dimensión humana, ¿no? Ser José Luis mi compañero y mi amigo, y entonces eso, bueno, dificultaba el sentarse a escribir algo donde uno estaba tan atravesado, ¿no? Y bueno, en definitiva fue un poco también el apoyo y el empuje que me dio la propia familia de José Luis, la que me terminó de motivar para escribir el libro. Claro, recordemos que vos sos periodista y además amigo casi íntimo de él, seguramente lo has vivido de otra manera y de otra cara, pero también está, bueno, expresado en estas 500 páginas que seguramente estarán más que interesantes, ¿no? Bueno, sí, la verdad. Nosotros con José Luis habíamos cubierto varias temporadas de verano para la revista en Pinamar. La cobertura de temporada es muy particular porque vos te lleva a estar con tu coequiper todo el tiempo, digamos, y hacer todo tipo de notas, y bueno, justamente a raíz de ese vínculo profesional terminamos siendo grandes amigos y compartiendo muchísimas cosas de trabajo y por fuera del trabajo también, ¿no? Claro, imagino esa situación. Quiero contextualizar para nuevamente poner, aunque es un caso que ya se sepa, como decimos en el inicio, ese contexto de país, ¿no? Y también a quién fue disparada la foto, todo lo que significó, y bueno, lamentablemente la noticia terrible que te enteraste vos primero. Sí, sin duda. Bueno, sí, el libro también apunta a eso, a describir ese país entonces, a describir quién era Alfredo Chabrán, ¿no? El autor intelectual del crimen, el poder que tenía este empresario, que era el verdadero poder detrás del poder, sus vínculos con el gobierno de entonces, de Carlos Menem, los vínculos con también el poder legislativo, el poder judicial, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, las policías, los medios de comunicación, la iglesia, el sindicalismo. O sea, era un poder paralelo que no quería ser revelado, y que un poco tanto el trabajo periodístico que ella hacía desde el punto de vista de la investigación, como José Luis poniéndole el rostro a ese personaje desconocido, bueno, fue lo que terminó molestando tanto a ese empresario que ordenó este crimen, donde participaron policías, su jefe de custodia y delincuentes comunes que trabajaban para la policía, ¿no? Gabriel, ¿qué tal? Verónica te habla. Recién estabas hablando de este poder paralelo. En otras ocasiones escuché que lo que hacía Chabrán era tener como un estado adentro de un estado, ¿puede ser? Exactamente. ¿Cómo? Bueno, Sí. el gran enriquecimiento que tuvo Chabrán comienza a hacer negocios con el Estado en la época de la dictadura militar, ¿no? Con los depósitos fiscales en el puerto de Ezeiza. Después, durante el gobierno de Alfonsín, diversifica sus negocios, y durante el gobierno de Menem los termina de consolidar con todo, digamos, ¿no? Y lo que siempre pasaba era que sus negocios tenían mucho que ver, la contraparte era generalmente el Estado, y eran negocios que eran rentables para él y totalmente ruinosos para el Estado argentino, es decir, para todos los argentinos. En esa estructura también él se había rodeado de un ejército de custodios, muchos de ellos provenientes de la represión ilegal en la época de la dictadura militar, es decir, represores de la dictadura que trabajaban para él, para cuidar básicamente que se desconozcan o que no se conozcan, mantener el anonimato a Chabrán y su gente, y por otro lado para que el periodismo en particular
no meta sus narices en esos negocios raros que estaba haciendo, donde en general la contraparte o los damnificados éramos los argentinos, ¿no? Claro, y vos, Gabriel, fuiste el que escribió también la nota, es decir, José Luis hizo la foto y vos escribiste la nota de todo lo que hacía Chabrán. Digo, ¿cuál fue tu sensación al escribir y al sacar a la luz este personaje fantasmal y mafioso que estaba dentro del Estado? Claro, bueno, el contexto de aquellos años Chabrán era un personaje, como les mencionaba, desconocido, que en definitiva él se jactaba de que ni los servicios de inteligencia tenían fotos de él y que sacarle una foto a él era como pegarle un tiro en la frente. Nosotros en la revista Noticias veníamos investigándolo desde principios del año 91, es decir, mucho antes de las denuncias que hizo Domingo Cavallo cuando lo pone en el foco de la tormenta diciendo que había una mafia enquistada en el poder y que el jefe de esa mafia era Chabrán, ¿no? A partir de eso, bueno, todo el periodismo sale a tratar de ver quién era Chabrán. Y después de un trabajo de investigación que nos llevó mucho tiempo y mucho caminar la calle, caminar las playas, en realidad logramos dar con Chabrán. Y sí, la foto que José Luis le hace no fue producto de una casualidad, sino que fue el resultado de un trabajo de investigación periodística con las herramientas que había en aquel entonces, que eran mucho más rústicas que las que hoy existen, y acompañó una investigación mía sobre el tema de los negocios extraños que Chabrán estaba desarrollando en Pinamar y proyectos cuya ecuación económica no cerraban por ningún lado y donde en Pinamar todos hablaban de o lavado de dinero o entrada de narcotráfico u otros tipos de delitos, ¿no? Tal cual. Hay algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo un poco de información, que él estaba adentro de empresas o de distintos con el nombre de él, pero al revés, ¿puede ser? Claro, en la casa, por ejemplo, él jugaba siempre a las escondidas, ¿no? Con esta cosa le gustaba mucho la cuestión enigmática de que nadie lo identifique, que nadie sepa quién era. Por ejemplo, la casa de Pinamar que tenía se llamaba Narváez, que era Chabrán al revés, ¿no? Claro. Y después, por ejemplo, otra cosa, cuando él compra la empresa Aucasa, él mismo lo contaba, que estuvo durante 6 meses haciéndose pasar como un cadete para ver cómo si había, digamos, algo desleal de sus empleados allí, para espiar a los empleados que trabajaban para él. Con este juego de enigmas permanentes, él incluso bromeaba y firmaba algunas tarjetas como el hombre invisible y demás. Tenía que ver con esta lógica de tratar de no salir a la luz, ¿no? Tal cual. Estamos dialogando con Gabriel Michi, periodista y amigo de Alfredo Chabrán, a 20 años cumplidos el 25 de enero. Aquí se va a presentar en la Ciudad de La Plata, perdón, allí me corrigen, amigo de Chabrán, lo que tiene que ver con esta investigación que decíamos hoy y con la importancia, ¿no?, de en ese momento sacar a la luz. Fue un ataque claramente a la prensa. ¿En algún momento se imaginaba esto y cómo fue después el pasar de tus años como periodista? Bueno, la verdad que no, hay que ponerlo justamente en el contexto de que en ese momento, hasta ese momento, no había visto en democracia un asesinato contra un periodista, ¿no? Entonces, la variable de muerte no era algo que estuviese presente en nuestro trabajo y en nuestras vidas. Y bueno, y trabajar primero al principio de todo, obviamente fue con mucho miedo, con mucho temor, básicamente porque uno no sabía a qué estaba expuesto. Yo siempre digo que cuando ocurre lo de José Luis, en cierta medida todos nos preguntamos si era el último crimen o era el primero de una saga que iba a continuar, al estilo de lo que ocurría en aquel momento en Colombia, donde había asesinatos de periodistas casi todos los días, ¿no? Claro. Y creo que justamente la enorme respuesta social, las manifestaciones, el reclamo de los periodistas, de los medios de comunicación, justamente fue clave para que no hubiese otro hecho como el de José Luis después de su asesinato, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ¿cómo será esta presentación esta tarde a las 20:30 horas aquí en el Sindicato de Prensa Bonaerense en 11, 39 y 40? ¿Cómo preparan esto también con Guillermo Cantón? Exactamente, sí, bueno, hoy a las 8:30 ahí en la sede del Sindicato de Prensa Bonaerense vamos a presentar el libro. Guillermo era también reportero gráfico de la revista Noticias e íntimo amigo de José Luis, de hecho le compuso una canción en su memoria, y esto es en el marco del cierre de la muestra de fotos de José Luis Cabezas
que se va a dar allí mismo, con las fotos hechas por José Luis y después también fotos hechas por colegas a lo largo de estos años de lucha, y aparte muchos elementos de la vida personal, fotos familiares de José Luis, como para también humanizar esta muestra. Claro. Eso quería apuntar, quizás algo que me quedó en el tintero, es una cuestión también muy personal, ¿no? Vos te lo han permitido así, el íntimo y el círculo de Cabezas, y quizás eso es lo que más humaniza, como decías vos. No fue tan importante el empujón de la familia, ¿no? De José Luis en todo esto, y en el libro también, como José Luis se convirtió en un ícono colectivo de toda la sociedad argentina, yo traté de traerlo a tierra, dimensionarlo desde la cuestión más humana, contar cómo era José Luis, cómo era nuestro trabajo, las anécdotas divertidas y de las otras, y también contar a José Luis de persona, ¿no? Que quizás con el paso del tiempo se había perdido, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho. Esto ya está igualmente publicado. ¿Dónde lo podemos encontrar, el libro? Un periodista, un crimen, un país. No, sí, está en todas las librerías, lo publicó Editorial Planeta, sé que allí en La Plata está, sí. Y bueno, ojalá, hoy puedan concurrir ahí, porque vamos a tratar de estarla hablando más allá del tema del libro, de lo que significó José Luis para todos nosotros. Perfecto. Bueno, te agradecemos tu tiempo, y estaremos muy de cerca con esto, que es algo que nos pone en vilo no solo al medio periodístico, sino también a toda la sociedad, que se acuerde y que recuerda, como siempre, a José Luis Cabezas. Muchísimas gracias, un gran saludo para todos. Un abrazo. Gracias. Pasaba allí Gabriel Michi, periodista y amigo de José Luis Cabezas, quien escribió Cabezas, un periodista, un crimen, un país. Recién el lapsus ese también, se me complicó, pido disculpas nuevamente públicamente, por lo que tiene que ver lo que será a las 20:30 en el Sindicato de Prensa Bonaerense. 11, 39 y 40, aquí desde la ciudad de La Plata, se presentará este libro también con Gabriel Michi, quien recién charlaba con nosotros. Exactamente, que va a rehacer esta historia que hay que mantener en la memoria, como siempre decimos acá de Pajaritos, recordarlo, y aparte porque fue un gran colega y fue uno de los íconos y símbolos de la libertad de expresión. Así que desde Pajaritos lo recordamos con mucho orgullo, y es un ejemplo, ¿no? Un ícono, así que... nada, eso, una entrevista fuerte también. Seguimos con la música nosotros, continuamos volando hasta las 18 horas. Quédate en la 91.3 viernes, quédate que se viene Cinerama con Andrés Cedeño, nosotros volamos juntos.